Gloria al Señor. Una vez más, a la ciudad de Dickinson, Texas, le mandamos un saludo. Su siervo Pastor Manuel Lorena Gil. Estamos contentos y alegres por todo lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo aquí en Casa de Dios, Palabra de Fe. Le damos un abrazo y les bendicemos. Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos, Cuba, todos que se conectan, Dios me les bendiga, les amamos. Seguimos orando unos por los otros, gloria al Señor. Y le mandamos saludos a nuestro hermanito Juan Jacks, gloria al Señor, hermano Juan Morales. Igualmente, gloria al Señor, a nuestra hermana Minia que anda trabajando afuera, Dios la bendiga. Y gloria al Señor, gracias por compartir, gracias por sus comentarios. Y seguimos adelante gozándonos. Iglesia, una ofrenda de palmas a todos que se conectan. Gloria al Señor, gracias, muchas gracias por sus oraciones. Gracias, les amamos y en esta preciosa tarde vamos a dejar este lugar a nuestra hermana sierva del Señor, nuestra hermana Zaida, que va a traer el consejo de la palabra. Amén. Los niños pueden pasar a sus estaciones con nuestra hermana Marta, con sus maestros. Amén. Día más poder venir a tu casa, alabarte, adorarte, exaltarte, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Padre, porque sabemos que tú, Padre, estás en completo control sobre cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos tu intervención divina, Padre, tu Espíritu Santo sea obrando sobre cada uno de nosotros, Señor. Si hay alguna dolencia, Padre, en nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús es quitada, mi Señor. Trae, Padre, esa hambre y sed de tu palabra, Señor, que podamos ser esa tierra fértil, Señor, y que podamos, esa palabra, esa semilla que va a ser sembrada, Señor, pueda dar fruto en cada uno de nosotros y ser hacedores de tu palabra, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Estamos contentos una vez más. El Señor nos permite poder compartir su palabra, ¿verdad? Porque no hay nada que el Señor no nos haya dejado y que no lo podamos compartir y que sea de edificación para cada uno de nosotros. El tema de hoy es una Pascua que agrada a Dios. Porque a lo largo de la palabra del Señor nosotros vemos que muchas de las veces hay cosas que hacemos a veces por ignorancia o tenemos muchos, o a veces ni siquiera sabemos lo que es una Pascua, ¿verdad? Muchas personas que no puedan tener el entendimiento de lo que es la Pascua, el por qué nos unimos, el por qué celebramos. Decía nuestro pastor, ahorita que estaba hablando en la oficina, nos decía, esta tiene que ser una fiesta para nosotros, como lo dice la palabra, una fiesta solemne, un tiempo de agradecimiento, un tiempo glorioso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Cristo nos dio esa victoria tan grande. Él la ganó por nosotros y por eso nosotros somos victoriosos, ¿verdad? Pero yo quiero llevarlos hoy porque a lo largo de la palabra del Señor, en el pueblo de Dios, nosotros vemos que muchas de las veces su pueblo ignora lo que la palabra del Señor dice, ignora lo que es hacer lo que a Dios le agrada, como celebrar una fiesta solemne como esta, ¿verdad? Y como para nosotros es algo tan hermoso y tan grande que nosotros tenemos que compartirlo, decir, claro que sí vamos a celebrar, claro que sí vamos a decir gracias Señor por esa victoria, gracias porque tú eres grande y poderoso y venciste la muerte en esa cruz del Calvario y te levantaste y resucitaste. Nosotros ahora en día podemos decir eso y gozarnos porque tenemos muchos beneficios, porque podemos nosotros tener ese acceso inmerecible, porque cada uno de nosotros, hermanos, no tiene nada que ver la gracia y la misericordia de Dios por la que nosotros tenemos acceso a esa vida eterna, a ese acceso al cielo, ese acceso a que podamos tener una vida victoriosa. ¿Quién dice amén? Amén, gloria al Señor. Yo quiero llevarlo a la palabra del Señor
Y para poderle, que me pueda entender, le voy a hablar de 2 reyes. Y el primero que le voy a hablar está en Segunda de Reyes 21:1. Y solo le quiero dar un poquito de contexto, porque a veces, para que podamos entender lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Dice la palabra del Señor, yo la voy a, si me la pueden poner en la NTV, por favor. Segunda de Reyes 21, del 1 al 3. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice: Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hispaba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a diosa Acera, y tal como lo había hecho el rey Acá de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rendía culto. Aquí estamos hablando, hermanos, de un rey que dice en el que hizo todo lo que no le agradaba a Dios, que hizo todo lo que el Señor quiso destruir, todo lo que no le agradaba a Dios. Levantó ídolos, hizo muchas cosas, y estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo, mi amada Judá, dice el Señor, mi amado pueblo que tenía promesas grandes. Pero vemos en el capítulo 22, y vamos a entrar al segundo rey, que muchas de las veces, yo he escuchado muchas veces que las personas dicen: no, yo soy así porque así es mi familia. Pero vemos que el Señor usa a aquellos que tienen un corazón contrito y humillado cuando se afrontan a la palabra de Dios, y que el Señor les habla y que son confrontados y se arrepienten. El Señor puede hacer algo grande, ¿verdad? Y entonces vamos a ir a Segunda de Reyes 22:1 y lo vamos a leer al 2. Dice: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jadida y era hija de Adaí de Bocat. Él hizo, aquí está lo importante, él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Y más abajo nosotros vemos, y les quería leer esto porque a lo mejor no tiene nada que ver con el tema, pero sí es muy importante porque es un contexto que muchas veces no vemos. Y me gustaba mucho pensar a mí, porque yo decía: Señor, ¿cuántas cosas o cuántas veces el Señor me ha llamado a alabarle, a adorarle, a exaltarle, a honrarle? Pero yo, por pensamientos de cautividad que traían a mi mente, y yo decía: no puedo porque yo vengo de una familia así, porque yo hice esto, porque yo aquello. Pero esto, hermanos, el Señor solo pide un corazón contrito y humillado. Si usted necesita, porque lo que vamos a hablar ahorita es de esa Pascua, de esas cosas, de eso que usted tiene que hacer para que Dios se agrade de cada una de esas cosas que usted hace. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted le sirve en la iglesia, cuando usted, aun aunque usted no tenga ninguna cosa que hacer en la iglesia, pero usted cruza esas puertas y yo dice: Señor, ¿a qué vengo hoy? Yo te voy a alabar, yo te voy a glorificar, yo te voy a exaltar. O sea, hoy, en este momento, estas 2 horas que voy a soltar el celular, voy a soltar en mis pensamientos, porque a veces estamos en un lugar, en una silla, pero no, nuestra mente está volando por 1000 lugares, por muchas cosas que tenemos que hacer, por muchas ocupaciones
que ocupan nuestro corazón, nuestros pensamientos. No estamos aquí con la disposición de decir, Señor, te voy a adorar, te voy a exaltar, te voy a glorificar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí mismo en el 22 dice, en el 8, en el versículo 8 dice, el sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley y en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y lo leyó. Safán fue a ver al rey, le informó, tus funcionarios han encontrado el dinero recaudado en el templo del Señor, y a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey, el sacerdote Hilcías me entregó un rollo, así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación y luego dio las siguientes órdenes al zar. Y me voy a quedar aquí porque es bastante largo, pero lo que yo le quiero trasladar es que este joven, este rey, no tenía idea de lo que el Señor pedía de él, de lo que el Señor le pedía de él. Él no tenía idea porque él venía de un padre, venía de alguien que no había hecho completamente lo malo, que había estado delante de Dios, que había hecho todo lo que no le agrada a Dios. Pero dice la palabra del Señor que cuando este rey se confrontó con la palabra del Señor, cuando encontró la palabra del Señor y que cuando la palabra del Señor le dijo todo lo que él tenía que hacer y lo que tenía que dejar de hacer. Si usted sigue leyendo, y se lo voy a dejar, si usted gusta, vaya y lea esta historia porque estos versos están súper poderosos, que confrontan. Y dice que el rey Josías fue y limpió, dice que rompió, quemó, botó, arrancó todo lo que no le agradaba a Dios, los ídolos, todos los ídolos que habían para Baal, toda la brujería, la hechicería, todo lo limpió. Si usted va y lee la palabra del Señor, si usted va aquí y lee en Segunda de Reyes, desde el 21 hasta el 23, 24, usted va a poder ver que él se arrepintió. Y dice la palabra del Señor en el 23, en Segunda de Reyes 23, gloria al Señor. En 23, 21 dice que Josías celebra por primera vez la Pascua. Y ahí es donde quiero que nosotros pongamos un poquito de atención, porque por ejemplo, nosotros los centroamericanos, sé que en cada lugar se hacen las cosas distinto, pero la palabra del Señor no cambia, hermanos. La palabra del Señor no tiene nada que ver con cultura, no tiene nada que ver con cosas que se hacen en países y que no, ¿verdad? Que es lo mismo culturas. La palabra del Señor se tiene que honrar aquí y en todo el mundo entero. Se tiene que glorificar y nosotros tenemos que celebrar este tiempo de victoria para nosotros y sobre todo hacer una Pascua que le agrade a Dios, que glorifique a Dios. Y vamos a ver qué es lo que es, sin entrar, ¿verdad? Vamos a seguir viendo la palabra del Señor, vamos a seguir llenándonos de la palabra del Señor. Decía nuestro pastor el viernes, vénganse, no se queden en su casa, vamos a tener las 7 palabras, vamos a seguir y seguir aprendiendo, seguir llenándonos de su palabra, ¿verdad? Y sobre todo nosotros seguir celebrando que sabemos que nosotros somos más que victoriosos. Que no hay una batalla, hermanos. Hay batallas que nosotros no ganamos porque no queremos, porque Cristo ya las ganó. Nosotros somos más que victoriosos, solo tenemos que saber la palabra del Señor y ponerla por obra en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 23, 21, dice: luego el rey Josías emitió los siguientes órdenes para todo el pueblo: y ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor su Dios, como exige en este libro del pacto.
No se había celebrado una Pascua igual desde las épocas en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Sin embargo, en el año 18 del reinado de Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Josías también se deshizo, lo que les decía, de los medium, de los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá, y lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. ¿Qué pasaba aquí, hermanos? Que había un pueblo que ignoraba lo que el Señor decía, y es más, ignoraban lo que el Señor había hecho, porque ahorita vamos a entrar que cuando se empezó a celebrar la Pascua, ¿en qué momento? Porque hay muchas confusiones, hay muchas cosas que a veces no entendemos, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros podemos decir, no, esas cosas se celebraban antes. Me he encontrado con cristianos que dicen, no, es que nosotros no somos de tal religión, no somos, pero creemos en Cristo y creemos que Cristo resucitó por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando, cómo nosotros peleamos, cómo nosotros defendemos nuestra fe, qué es lo que nosotros creemos, en qué es lo que estamos celebrando, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, gloria al Señor, ¿qué es la Pascua? La primera vez que nosotros vemos Pascua, lo vemos en Éxodo, y gloria al Señor, en Éxodo 12, del 12 al 14, nosotros vemos la primera vez que dice que se va a celebrar la Pascua. Dice, pues yo pasaré en aquella noche por la tierra de Egipto, Éxodo 12, en la Reina Valera. Pues yo pasaré por aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio y en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestra generación, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta es la primera vez que nosotros vemos en el Antiguo Testamento que nos habla de qué es la Pascua. Cuando nuestro Señor Jesucristo va y está ahí y le da la charla a sus discípulos y le lava los pies a ellos, y aún nuestro Señor Jesucristo estaba por ganar esa victoria tan grande para cada uno de nosotros. Ellos estaban celebrando esto tan grande que era una sombra de lo más poderoso que Cristo Jesús iba a hacer para cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener y decir que somos victoriosos y saber que somos victoriosos en Cristo Jesús, como lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Entonces, el pueblo de Israel, esto era lo que celebraba. Ellos celebraban que habían sido liberados, que ellos lo vieron que vieron pasar la muerte y que fueron librados. Esto es lo que siempre lo recordarán y siempre estarán atentos, siempre recordarán y harán y celebrarán ese tiempo tan glorioso donde el Señor, y sabemos que el pueblo de Israel siguió viendo grandes cosas que Dios hizo, grandes milagros, ¿verdad? El como ser sustentados, el ser cubiertos por una nube, el por ser calentados. Nosotros vemos en el pueblo de Israel que podían ver esas grandes cosas y maravillas, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros podríamos entender
¿Qué es lo que celebramos hoy en día usted y yo? ¿Qué es lo que nosotros celebramos hoy en día, que nos podemos gozar y glorificar el nombre de Dios y podemos decir gloria, gloria al Señor, gracias Cristo Jesús, y podemos cantarle y glorificar su nombre? Podríamos nosotros saber que estamos haciendo una Pascua que le agrada a Dios, que estamos celebrando. Y hermanos, nosotros, este es un tiempo determinado, como cada cosa tiene, ¿verdad? Cada uno de nosotros nació una vez y celebramos una vez. Yo conozco varios, ¿verdad? Que sí celebran como 2 veces al año su cumpleaños. Es una fecha, ¿verdad? Nuestra fecha se va viendo con los años, que va llegando un día de caducidad. Pero estas fechas no tienen caducidad, como usted y yo. Gloria a Dios que nosotros somos jovencitos, ¿verdad? Amén. ¿Quién está? Aquí estamos, esta es la iglesia de los jóvenes de los 20 siempre. ¿Lo cree? Yo los quiero, despierten hermanos, somos jóvenes, amén. Pero nosotros podríamos saber qué estamos celebrando, por qué estamos armando, por qué el pastor nos está diciendo a usted y a mí, ¿saben qué? Vamos a hacer una comida deliciosa, vamos a vestirnos hermosos, guapísimos todos nosotros y vamos a cantarle, usted con todos sus pulmones, no importa hermano, si usted no canta bien, usted alábele, glorifique al Señor, exalte su nombre, hermano, levante sus manos, alabe al Señor, glorifíquele, porque estamos celebrando que Cristo vive. Cristo vive. El pueblo de Israel estaba celebrando y cada tanto se hacía esta celebración porque era algo victorioso que nuestro Señor, nuestro Dios había hecho en ellos. Pero nosotros podemos ver esa sombra de ese milagro, de esa liberación, de esa sanidad, de esa providencia de Dios. Nosotros lo podemos ver ahora en muchas cosas más grandes que Dios hizo para nosotros. Amén. Dice, la Pascua no comenzó en el Nuevo Testamento, tiene un origen en el Antiguo y lo acabamos de ver que nuestro Dios hizo una liberación que nos libró de la muerte, ¿verdad? Entonces nosotros, eso es lo que dice la palabra del Señor, lo que vimos en Éxodo 12 al 14, y ahí nos sigue hablando de todas las cosas grandes que Dios hizo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, ¿qué es para nosotros? ¿Qué es para nosotros esta Pascua? Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 5, 7. 1 Corintios 5, 7. Dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es la que... Déjeme que no miraba, pero no sabía que... Dice, que es lo que realmente son Cristo. Nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros, por lo tanto, celebremos el festival no como lo viejo, como pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Hermanos, esto es más claro, yo creo que aquí entendemos completamente todo. Dejándonos, dice, quitando. ¿Qué es ese ejemplo que nos da la palabra del Señor? Y nos dice, quitando todo lo malo. Quiere celebrar una Pascua, quiere glorificar a Dios con una Pascua que sea completamente nosotros sacando todo lo malo, lo que no le agrada al Señor, lo que no viene, dice, quitando, dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso entre ustedes, o sea, todo lo malo. Y no está hablando de una tercera persona, está hablando de todo lo malo que puede haber en nosotros, hermanos, porque muchas de las veces nosotros, porque podemos reprender a Satanás, y Satanás, nosotros tenemos autoridad para poder que huya, ¿verdad? Pero a nosotros mismos, ¿quién nos reprende? Podemos ver las fallas de los demás, pero a nosotros mismos. De eso está hablando, no está hablando de alguien más, está hablando de todo lo malo que nosotros podemos guardar, de todo eso perverso, dice,
que quitando ese perverso entre ustedes, entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son en Cristo. Nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros, por lo tanto celebremos el festival no como el viejo pan de perversidad y de maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad, que es en Cristo Jesús. La Pascua, hermanos, tal vez no comenzó en el Nuevo Testamento, pero ahí es donde se lleva a cabo, porque el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era una sombra de lo más grande y glorioso que iba a ser en el Nuevo Testamento para poder llegar a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que gloriarnos de eso, celebrar eso, gozarnos en eso. Pero ¿cómo nosotros lo celebramos? ¿Lo celebraremos culturalmente? ¿Lo celebraremos nosotros? ¿De qué manera celebramos la Pascua? ¿De qué manera nosotros glorificamos a Dios? ¿Tendremos costumbres humanas? Porque a lo mejor no somos de otra religión o decimos que no somos de ninguna otra religión, pero ¿cómo lo celebramos? Como dice Corintios, que nosotros estemos limpios de corazón, dispuestos a obedecer lo que el Señor nos manda, dispuestos a ver lo que el Señor tiene para nosotros, que nosotros podamos ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:28, dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Perdón, ese es Éxodo. Gloria al Señor. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara. ¿Qué está diciendo Hebreos aquí? Porque está hablando de todos los héroes de la fe y está diciendo, ¿saben qué? Todos nuestros antepasados, todos los israelitas, Moisés, todos los que creyeron en Dios en ese tiempo, lo hicieron por fe, sabiendo de que aunque ellos no podían ver las cosas visibles, pero creyendo lo invisible, ellos tuvieron fe y creyeron y vieron pasar la muerte y vieron pasar ver cómo la muerte mataba a todos los primogénitos, pero a los suyos no. Y por la fe, nosotros tenemos que poner nuestra fe y nuestro corazón y nuestra obediencia en Cristo Jesús, que esa es nuestra Pascua, ¿verdad? Que esa es la Pascua que nosotros podemos ver en cada uno de nosotros. Una Pascua que agrada a Dios, que comienza con un orden, con un agrado, como lo vimos con Josías. También lo vemos la palabra del Señor en Segunda de Crónicas. Vamos a leer Segunda de Crónicas 35:3. Gloria al Señor. Dice: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén. Segunda de Crónicas 35 del 1 al 3. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero, y puso también a los sacerdotes y sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová, y dio a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Dice que lo primero que nosotros vemos que Josías hace es poner un orden. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas 35 del 1 al 3.
Nosotros lo que primero tenemos que hacer es poner un orden en nuestros corazones, en nosotros. Y hermanos, no pensemos de una manera religiosa. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a celebrar este domingo? Que hay una disposición, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia. Participe, hermano, tenga el tiempo, quédese, celebre unidos, con un corazón lleno de alegría, con un corazón lleno de paz. Que en nosotros no haya murmuración. Sabemos que nosotros, a lo mejor a usted le gustan las cosas de una manera y a la otra de otra, pero que gocémonos, hermanos, celebremos verdaderamente con todo nuestro corazón, que haya un orden. Dice la palabra del Señor que lo primero que hizo Josías fue decir, cada quien. Y dice la palabra, yo me decía, yo creo que yo me identificaba un poquito ahorita que estaba estudiando esta palabra y decía que los levitas hicieron para todos todo lo que ellos iban a hacer, que ellos hacían el sacrificio, ¿verdad? El cordero, y después tenían su manera de comer, que asaban el cordero, comían pan sin levadura, o sea que quitaban todo lo que pudiera levantar. ¿Qué es la levadura? ¿Alguien de ustedes ha cocinado pan aquí con levadura? Si usted sabe hacer un pan con levadura, hermano, es delicioso, por cierto. Déjenme le cuento. Es un pan delicioso, pero si no lo sabe hacer, no le va a quedar bien. La levadura tiene su chiste bien bueno. Si lo aplica demasiado, si no lo sabe hacer, la levanta, pero ojo, si le queda un pan grandote y esponjoso, riquísimo, si lo sabe hacer. Es aquello que nos levanta nuestro ego, el orgullo, todo lo que yo quiero, todo lo que yo soy, todo mi yo quiero esto, yo quiero que salga esto así, yo quiero que lo hagan así, porque no lo hicieron así, si las cosas no son como yo digo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que quitar y a lo mejor esto no está tan espiritual como usted pensaba, hermano, pero es algo que puede infectar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro servir, el que nosotros podamos venir aquí con gozo y alegría, en unidad como le agrada al Señor. Si nosotros tenemos una pequeñita levadura, se va a levantar, hermano, un poquito de levadura que hay en nuestros corazones. De eso está hablando el Señor. Está diciendo, quiten de toda levadura, quiten todo. Por eso es un tiempo de glorificar a Dios, porque nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestra manera de vivir. El pueblo de Israel hacía estos ritos para poder recordar, para poder decir que hacían cosas, estas cosas que hacían eran para poder, se me fue la palabra, como para poder hacer los ritos, para poder hacer el sacrificio para Dios. Pero nosotros tenemos que limpiarnos nosotros de toda levadura en nuestro corazón, de dejar todo lo que nos pueda parecer que nos engrandezca y que sea Cristo en nosotros, que sea un espíritu de obediencia, que nosotros podamos obedecer a nuestro Dios, lo que dice la palabra del Señor que somos. Nosotros tenemos que ver lo que nuestro Dios dice de nosotros, quitando todo lo que no le agrada al Señor, poniendo un orden en nuestros corazones. ¿Qué hay de prioridad para nosotros? ¿Será nuestro compromiso con Dios una prioridad en nuestras vidas? ¿Tendremos un orden para decir vamos a agradar a Dios y de ahí todo lo demás? ¿O querré agradarme a mí primeramente, mis anhelos, mis deseos y después a Dios? ¿Querré yo primero poner a mi familia y después a Dios? ¿Querré poner primero yo a la persona que más amo? Puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo. ¿Qué hay que nosotros estamos engrandeciendo con mucha levadura? En vez de quitar completamente todo aquello que nos pueda apartar de nosotros agradar a Dios, de tener una Pascua que agrada verdaderamente a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, como ahora en día, hubo un tiempo donde el pueblo de Israel tenía templo, pero no estaba el Espíritu Santo, no estaba la presencia de Dios. Como ahora en día, a veces estamos en la iglesia, a veces hay mucha bendición, porque ahora, hermanos, usted puede escuchar 10 prédicas si quiere,
y no tiene problema. Ahora hay mucha gente que dice, yo me voy a quedar en la casa aquí, que por cierto yo pienso que no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo que usted se quede, que sea un creyente por online, jamás va a ser su alma alimentada de la misma forma que, como lo dice la palabra del Señor, congregarnos. Nosotros tenemos la bendición y seremos como el pueblo de Israel que tenía templo, porque en ese tiempo dice que ellos tenían templo, que Salomón ya había hecho el templo y yo estaba escuchando todas las cosas, dice que habían paredes de oro y habían muchas cosas y tenían tal vez el mejor templo que existía. Y lo dice la palabra del Señor. Pero tendrían un corazón dispuesto para agradar a Dios, para adorar a Dios. Pero tenían templo, pero no tenían la presencia de Dios. No estaba a Dios ahí. Estaremos en ese tiempo nosotros donde tenemos tantas comodidades, tendremos tantas cosas que a veces no vamos a la iglesia, no nos congregamos porque tenemos mucha bendición. Tendremos, yo he visto, hermano, y yo le digo, Señor, ayúdanos a poder nosotros tener un corazón y todo lo que hagamos poder agradarte. Yo no sé, aquí las cosas son muy distintas, ¿verdad? Pero en Honduras yo me acuerdo que como sea se va a la iglesia, como sea, caminando, en carro, en bus, si no importa si teníamos que ir parados ¿cómo se dicen esos carros que tienen paila? No sé si ustedes les dicen paila. ¿Cómo se dice? La parte de atrás de las camionetas. Bueno, un carro que es abierto de atrás y tiene rejas. Y entonces ahí va mucha gente parada para las iglesias. O muchas otras, como yo he escuchado historias de la abuelita de Robin que caminaban no sé cuántas horas. No sé si caminaban un día entero para ir a la iglesia. Una cosa así. Y nosotros, hermanos, es que no tiene aire el carro. No es que hoy amanecí muy cansado. No es que no puedo porque tengo mucho trabajo, pero hemos clamado por el trabajo del hermano. Hemos clamado, Señor, dale un trabajo, Señor. Señor, provéele. Pero cuando tienen providencia no hay un verdadero anhelo, un deseo de estar en la casa alabada. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque somos bendecidos, porque tenemos templo, pero tendremos la presencia de Dios en nosotros. Como decía nuestro pastor, nosotros, cuando usted viene aquí y usted dice, no, es que el hermano que predicó, la hermana que cantó, disponga su corazón usted a alabar y glorificar a Dios, que lo que usted haga, que cada vez, no solo este tiempo en el que estamos recordando esa maravilla y esa grandeza de Dios, sino en todo tiempo que hay un corazón agradecido de glorificar al Señor, de exaltar al Señor, de bendecir su nombre, que nosotros podamos tener esa dicha. Pero el pueblo de Israel tenía un templo, pero no tenía estaba llena de ídolos y de cosas que no le agradan a Dios. Dice que estaban las cosas de Baal en el templo, que es lo que había hecho el rey anterior. Nosotros tenemos que glorificar a nuestro Dios y exaltar, que nosotros podamos hacer una Pascua que sea la que más le agrade al Señor, la que más glorifique al Señor. Dice Segunda de Crónicas 3:18. Segunda de Crónicas 3:18 dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel, el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como lo celebró el rey Josías. Dice que no hubo tal, y lo único que hizo Josías, ¿qué fue? Recordar la palabra del Señor, y dice que mandó a que le enseñaran al pueblo y que proclamara la palabra del Señor y lo que decía, lo que el Señor le agradaba y lo que quería el Señor que el pueblo de Dios hiciera. Pero dice que él hizo lo que Dios le agradaba, que agradó al corazón de Dios. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Impactó en el pueblo de Dios, de Jerusalén. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo que agradó a Dios?
se arrepintió. Dice que rasgó, usted lo leyó conmigo en Segunda de Reyes 22, dice que rasgó sus ropas y se arrepintió y mandó a quitar todo lo que no le agrada al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer una Pascua que a Dios le agrada, pero cada día de nuestras vidas recordando el sacrificio tan grande que nuestro Señor hizo. Nosotros, hermanos, nosotros somos esa arca que tiene que tener el Espíritu Santo dentro. Nosotros somos ese templo y morada del Espíritu Santo que tiene que estar lleno de su amor, de su poder, de su gloria, de que se manifieste en nosotros, pero nosotros somos que tenemos que tener ese anhelo y ese deseo de obedecer a nuestro Dios. Ese anhelo de glorificar completamente a nuestro Dios, de exaltar a nuestro Dios. Tiene que haber en nosotros ese anhelo, hermano, que nosotros podamos glorificar al Señor. Es Cristo Jesús nuestra Pascua. Es Cristo Jesús nuestra Pascua. No necesitamos, hermanos, meternos a profundidad y estudiar. Es Cristo Jesús esa Pascua que resucitó, hermanos, que no está muerto, que la tumba quedó vacía. Esa es nuestra Pascua, ese sacrificio vivo que nuestro Señor nos hizo para usted y para mí. Que nosotros podamos saber, que nosotros que tenemos que quitar, así como lo hizo Josías, quitar todo, usted y yo tenemos que examinarnos y decir, Señor, me arrepiento. Que nosotros podamos arrepentirnos y decirle, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero bendecirte. Y es hermoso, hermanos, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos y hacemos todo lo que le agrada al Señor, el Señor se agrada. Solo les empecé leyendo Segunda de Reyes de 21 y 22, el primer capítulo, los dos, porque había la definición de dos hombres. Un rey que fue el más malo que tuvo, dice el pueblo de Dios. Uno de los más malos y uno de los mejores. Hay cosas que nos definen cómo adoramos a Dios, cómo agradamos a Dios, cómo nosotros queremos que en ese libro hay una definición de usted y yo. Haya una descripción de nosotros, de le agradó al Señor. Y Zaida le agradó a Dios. Y lo que hizo, y ¿cómo decía? Y Josías a los 8 años empezó a reinar y reinó 31 años y hizo lo que le agradaba a Dios. Y vemos el otro rey, y lo que más impacta, hizo todo lo que no le agradaba a Dios. Es una descripción de cómo nosotros le adoramos al Señor, de cómo nosotros exaltamos su nombre, que nosotros sepamos que nosotros, hermanos, no se trata de religión, no se trata de costumbre, no se trata de cultura, no se trata de nada de estas cosas, se trata de que Cristo viva en cada uno de nosotros. Que esa sombra de lo que Josías estaba celebrando aquí y que nosotros podemos ver esa victoria tan grande, podamos vivirle y decir, Señor, yo quiero ser ese siervo, esa sierva que te agrada completamente. Voy a terminar, hermanos. Dios me les bendiga en las redes sociales y espero que esta palabra haya sido bendición para su vida.